Buenas tardes, bienvenidos a otro martes de emprendimiento. Agradecer en primer lugar a mis socios Wilfredo Jurado y Hugo Barceló que me han cedido la palabra. Hoy agradecer a nuestro ponente Ignacio Moreno, de quien ahora haremos una breve descripción. Y agradecer también a la magistrada María Luisa Gilmana, que estoy aquí presente, a Fara, la socia de Ignacio Moreno, también por acompañarnos, a sus tres hijos que están hoy aquí, Victoria, Carmen y Tiago. Gracias, Tiago, también por acompañarnos aquí. Muy especialmente me gustaría agradecer hoy también a Víctor Garcés, que está coordinando Martes de Emprendimiento con gran éxito, como se ve también la altura de los ponentes. Y agradecer también a Hugo Fuentes, a Laura por su soporte técnico y, por supuesto, a nuestro queridísimo ingeniero Raúl Fuentes por soportar las ondas para que no se caigan. Agradecer también a todo el equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado que hace posible estas conexiones, no solamente en el directo, sino también en la parte de contenido y del día a día, que es tan importante. Y me gustaría también agradecer a Pedro Jiménez, redactor jefe de la cadena SER y responsable de tribunales, que, bueno, como no podía ser de otra manera, es tan importante que esté hoy aquí, además, presente por la difusión que da al emprendimiento, que es una de las labores que tenemos encomendadas desde Martes de Emprendimiento. Me gustaría agradecer de una manera muy especial a nuestro patrocinador o sponsor en la Iberdrola, en las personas de su presidente, el presidente Galán, el almirante Fernando García, presidente de su fundación, y Ramón Castesana, director general. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo. Me gustaría también saludar de una manera muy especial Billy Crescien, el responsable de la Universidad San Colbe en Miami, nuestros queridos amigos y socios de Bogotá, Juan Carlos y Rodrigo Galindo, Cruz Burillo y todo su extraordinario equipo de Hacer Creativo en Zaragoza, donde también tenemos un campus también en Granollers, Barcelona, en Málaga, en fin, a nuestro queridísimo Fernando de Marcos, ingeniero de caminos, que coordina la herramienta financiera del Instituto. Y me gustaría también saludar a algunos integrantes del Consejo Asesor, como Julián Reizábal, que me ha pedido, por favor, gran empresario, me ha pedido, por favor, que le pase el vídeo, que tiene mucho interés, Ana López Monís, María Pico, Andrés Tejero, Antonio Asensio, todos ellos grandes personas y grandes profesionales y que ayudan y apoyan de manera muy activa al Instituto. No sé si me dejaré algo o alguien, que eso es fatal, pero bueno, antes de nada, pues vamos a comenzar y si no, luego ya, pues como dicen los emprendedores, una vez que se caen ahí se tienen que volver a levantar y los errores no pueden impedirnos continuar. Es un honor para nosotros, esta ya es tu casa, Ignacio. Acabáis de llegar toda la familia de Washington el domingo. Lo cual es una faceta más del emprendedor, visión internacional, global. Como dice nuestro CEO, Wilfredo Jurado, queremos que el emprendimiento sea global y tú lo encarnas perfectamente. Entonces, además del proyecto que tenéis, Fara y tú y vuestro equipo, cuéntanos también un poco cuál es tu historia de vida, cómo has llegado a ser emprendedor. Además, nos contabas fuera de antena, por cierto, que esto se retransmite también por YouTube, en streaming por las redes sociales. Y me gustaría que contaras un poco cuál es la historia de vida, cuál es tu forma de ver el emprendimiento, porque nos contabas, como decía antes, que tu mujer es economista del Estado y trabaja en el Banco Mundial en Washington. Sí. O sea, que son dos formas de ver la vida profesional diferentes. Entonces, ¿cómo lo explicarías eso para nuestra querida audiencia? Gracias otra vez. Es una buena pregunta también. Y lo primero de todo, muchísimas gracias a ti, Juan Claudio, y a todas las personas e instituciones que has nombrado antes
porque, bueno, tanto Farah como yo también estamos siempre muy comprometidos y muy involucrados en compartir también pues ese espíritu emprendedor. Estamos muy metidos, somos los dos también, nos conocimos en nuestra escuela de negocios en INSEAD y participamos mucho, ¿no? en todo tipo de eventos que nos permitan pues eso, compartir también nuestra experiencia y hacer networking. ¿Vale? Entonces, bueno, me decías yo, en relación con ser emprendedor es difícil y no todo el mundo tiene madera para ello. Pero hay una cuestión que es fundamental y es tener la estabilidad vital necesaria para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que tiene unas situaciones vitales, otra. En mi caso, pues yo tengo una maravillosa mujer y unos hijos fantásticos, con lo cual es algo que siempre tengo que tener en cuenta a la hora de acometer cualquier tipo de proyecto, ¿no? De riesgo, porque al final no olvidemos que el emprendimiento pues tiene inherente el elemento de riesgo, ¿no? Y bueno, lo que hay que intentar es construir para aquellas personas que quieran emprender, tener una vida equilibrada, que sepan capaces también de analizar, oye, pues cuáles son sus elementos vitales y que todos ellos tengan un cierto equilibrio para poder luchar por aquel objetivo, digamos, ulterior, que es ese proyecto que tanto nos atrae y que queremos desarrollar. Qué bien explicado. Aquí siempre comentamos que no se puede confundir el emprendimiento con un hobby. Uh-huh. Porque, claro, estás poniendo mucho en riesgo. Uh-huh. Y como tú has dicho, lo principal es el aspecto más vital. Hay muchas horas en el emprendimiento, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces, no lo puedes tomar como algo a la ligera, algo que se hace para ver qué pasa uh-huh. o a ver si sale. Es decir, es algo más que bueno, que un prueba y error, aunque por supuesto eso está uh-huh. dentro del emprendimiento. Y luego me gustaría, Ignacio, preguntarte, al hilo de esto que comentas, tu experiencia internacional. ¿Cómo ves España y tu amplia experiencia internacional que habéis vivido también en Brasil, uh-huh. en Estados sí. Unidos, obviamente? Sí. ¿Cómo lo ves? Pues me parece un elemento fundamental. Yo he tenido la suerte desde pequeñito que mis padres pues apostaron porque nosotros, yo y mis hermanos, pues que supiéramos idiomas, ¿no? Para poder desenvolvernos mejor. Y a mí es una de las cosas que más he agradecido siempre. ¿Por qué? Porque me ha permitido al final conocer otras culturas. Cuando conoces otras culturas, cuando te conoces otra forma de hacer las cosas, de ver la vida, ¿no? de razonar, pues te das cuenta de que no es todo A ni B y además eres capaz y desarrollas una habilidad para la adaptación, ¿no? Allí donde vas. Yo además siempre soy una persona que me gusta mucho adaptarme a las culturas locales, ¿no? Entonces, bueno, como estudiante viví en Estados Unidos, viví en Canadá, en Irlanda y luego ya una vez terminada y iniciada la carrera profesional, pues viví un año en Francia también haciendo el MBA y como familia pues en Brasil, donde nacieron algunos de nuestros hijos también, pasamos otra vez por España y luego en Estados Unidos. Y antes comentábamos también pues esa importancia de la multiculturalidad también, ¿no? Para entender y para formarse. Yo a mis hijos que están aquí siempre les digo que nosotros que hemos tenido la oportunidad y el privilegio, para mí me parece un privilegio el haber podido desarrollar 4 años de nuestra vida familiar juntos en Estados Unidos. Pero es que además Washington es, desde mi punto de vista, el destino ideal. Y les digo, por ejemplo, los high school, mis hijos llevan con los colegios públicos. El high school de mis hijos había gente de 70 nacionalidades diferentes. Claro, eso enriquece mucho y lo han vivido ellos desde muy pequeñitos, ¿no? Tú, Ignacio, comentabas antes que hacer negocios, por ejemplo, en Brasil es difícil, no más, pero es difícil. Bueno, es que culturalmente Brasil, desde mi punto de vista, luego siempre, sí. Una de las cosas que te da también la adaptación, el conocer distintas culturas, es que cada uno tiene una percepción. A lo mejor la mía es distinta de otra que tenga Brasil, pero yo, por ejemplo, Brasil, intenté también desarrollar negocios, ahí es donde empecé mi vida, digamos, emprendedora. Es un país que culturalmente les cuesta mucho decir que no. Son tan acogedores, te hacen sentir tan
son muy cariñosos, te abrazan enseguida y te puede dar la sensación de que has llegado a acuerdos que a lo mejor luego nunca se ejecutan, ¿no? O siempre las cosas al final no ocurren, ¿no? Entonces, bueno, esa sensación, bueno, pues es muy de país tropical maravilloso, también te digo, por otro lado, porque es un país... Y como cultura emprendedora, es decir, ¿hay más cultura emprendedora que en España, crees? No sabría decirte exactamente. O sea, yo sí que conozco algunos, dado que el MBA que hicimos, Farah y yo, es el más internacional de todos. También en mi promoción en 2002 éramos 300 de 60 países diferentes y con un espíritu emprendedor muy grande. Entonces, los brasileños que yo conocía, muchos de ellos han desarrollado sus propias iniciativas. Entonces, en ese sentido, pues te diría que sí, que son muy echados para adelante, ¿no? Digamos. También. Oye, y tal vez podríamos hablar de Su Alma, que es vuestro proyecto actual, sí, y que hemos estado... También me gustaría agradecer a nuestro asesor académico Alejandro Barceló, que me ayuda a buscar información, sí, que nos ha parecido interesantísimo. Sí. Sí. ¿Por qué no nos lo cuentas un poco? Pues mira, os cuento un poquito también con el origen, ¿no? También. Su Alma es un proyecto que nace desde el corazón y que, como su propio nombre indica, tiene alma. Su Alma, de hecho, es la mezcla de soul y alma, y curiosamente, pues lo voy a intentar vincular un poquito con lo que es la historia de creación de una empresa también, ¿no? Y los pasos que vas dando. Entonces, una de las cosas iniciales, lo que tienes que seleccionar cuando emprendes es, oye, ¿qué nombre va a tener aquello a lo que te dedicas? Y ahí estuvimos muchísimo tiempo dándole vueltas a unos, a otros, tal, y tienes distintos factores que tienes que combinar. Nosotros, cuando se nos ocurrió, de oye, si mezclamos soul y alma, lo probamos y resulta además que el dominio.com estaba libre, lo cual en 2022 una palabra de 6 letras, 3 vocales, 3 consonantes y que además encaje perfectamente con lo que eres, y digo, bueno, parece que está hecho para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo cogimos y desarrollamos también una de las primeras cosas, el logotipo, ¿no? Que nos identificaría también. Entonces, si lo ves un poquito, es un poco como te recuerda un poco al yin y al yang, es un camino del inicio de la vida al final de la vida, tú contigo mismo, es compartir con otros la esencia de las personas, que es de lo que va un poco Su Alma. ¿Cómo nace la idea de Su Alma? Sí. Bueno, pues hay dos. Yo soy un tipo muy emocional, ¿no? También, muy sentimental también. Y bueno, mi padre falleció va a hace 5 años, en noviembre. Y entonces, una de las cosas que vi, bueno, es la vida, ¿no? Al final siempre yo pregunto, cuando me preguntan también, oye, ¿y a quién va dirigido Su Alma? Digo, bueno, pues a todas aquellas personas que por A o por B algún día su vida termine. Digo, entonces todo el mundo, en realidad, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando falleció mi padre, nosotros somos 5 hermanos, y entonces había un montón de cosas, ¿no? Que eran a nosotros. Concretamente, pues lo que más me llamaba la atención era un álbum de fotos antiguas de cuando era pequeño, donde yo no era capaz de identificar a algunas de las personas que aparecían ahí, ¿no? Y me habría gustado, cuando uno va creciendo, a lo mejor pues de joven no tienes esa inquietud, pero cuando ya eres padre, cuando tienes los hijos, cuando te empieza a importar mucho, ¿no? Ves la vida de otra manera y te importa mucho de dónde vienes y la transmisión, te importa mucho la transmisión de tus padres, de mis suegros, de todas sus historias y que no se pierda, porque al final, digamos que la esencia, una vez, yo decido que una vez nacemos, al final, cuando morimos, nuestra persona continúa, ¿no? Digamos que se perpetúa nuestra esencia en aquellos que nos suceden. Y hasta a día de hoy no había ninguna plataforma, no se estaba desarrollando la tecnología que ayudara a que todas esas memorias, recuerdos, y por ejemplo mi padre había tenido en sus últimos años de vida mucho tiempo para haber podido coger, por ejemplo, y haber hecho unas fotos a eso y haber grabado unos audios o unos vídeos o lo que sea, explicándonos muchas cosas de lo que éramos y los orígenes y tal. Entonces esa es una de las cosas que dije, oye, aquí hay base para poder intentar desarrollar un proyecto vital, ¿no? Realmente que dé cobertura a esta necesidad. Hace 2 años conocí a mi socia Farah en el primer foro de antiguos alumnos de INSEAD mundial que se hizo después de la pandemia. Fue en Nueva York, yo estaba en Washington y entonces fui para allá. Y curiosamente, bueno, pues nos encontramos
Y hablando, siempre voy a los corrillos de emprendedores, hablando de, oye, ¿qué proyecto tienes en la cabeza? Pues ella me dijo, pues te va a sorprender un poco porque el mío tiene que ver con la muerte. Digo, ¿pero qué me estás contando? Sí, el mío también. Y ella lo había pensado desde un punto de vista que había sufrido, entre comillas, ella más logístico de alguna manera, ¿no? Que es decir, oye, un familiar, ella es de origen, es americana, pero de origen familiar de India y Persia, y entonces había fallecido algún familiar y tenía un marrón enorme, realmente, porque no había documentación, no había nadie. Dice, oye, debería ser mucho más fácil ayudar a las personas que ya, cuando alguien en el entorno fallece, ya tienen el dolor emocional, que todos los que queremos a alguien, bueno, pues tenemos que pasar por él, pero sí que se puede hacer algo para facilitar mucho la brecha logística, ¿no? Digamos. Sí. Y entonces, bueno, pues hablando, dijimos, oye, ¿intentamos aterrizar la idea juntos? Sí. Y entonces fuimos adelante con ello. Si me quieres hacer alguna, porque yo tengo una tendencia... Déjame, me gustaría que terminas, claro. Y perdona el amago. No, pero es que me puedo extender mucho y de hecho mi socia me dice a veces no te enrolles demasiado, ¿no? Porque es importante. Pero por eso también yo creo que la experiencia puede ser útil también para otros emprendedores, que también va un poquito de esto, ¿no? El que podamos compartir esa evolución, ¿no? De lo que es un proyecto. Entonces, bueno, aquí lo voy a vincular con cuando te casas con alguien para hacer un proyecto, es muy importante conocer con quién lo haces, ¿vale? Y conocer con quién lo haces, porque luego en el futuro, a lo mejor en ese empuje inicial, que todos son alegrías y tal, pues luego resulta que las personas no son como eran, o que tenían una visión distinta, o que tienen unas formas diferentes o unos conceptos diferentes de los que tienes tú cuando desarrollas tu proyecto empresarial, ¿no? Entonces, bueno, por iniciativa de ella, además, conocía una herramienta que es gratuita, además, o sea, está en internet, de una persona que había sido emprendedor en serie y tal, que se llama Co-Founder Survey, ¿vale? Y que es una batería de 50 preguntas estructurada en 7 apartados diferentes que cada uno de los potenciales socios fundadores debe responder desde la mayor de las honestidades posible. ¿Vale? Estamos aquí hablando de que, oye, yo tengo una idea de negocio y estoy viendo si me uno a alguien para desarrollarla o si voy yo por mi lado o lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso lo hicimos y es un sistema de claves. Primero cada uno lo responde individualmente. Cuando ya los dos lo han hecho, entonces comparten la otra clave y de tal manera que se ve la pregunta y las respuestas que ha puesto cada uno de ellos. Y como te digo, pues tiene mucho que ver con la visión del negocio, qué actividades tú vas a querer desarrollar dentro, qué políticas de retribución y de compartir éxito con los empleados vas a tener, qué cultura empresarial te gusta imprimir a tu negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una herramienta fantástica para haber seleccionado bien y ver si realmente hay química o no. Porque al final tú ves la pregunta, su respuesta y la tuya. Y después se hace una sesión, digamos, entre los socios, y además esto es una herramienta que luego puedes volver a utilizar si en algún momento viene un socio más también, ¿no? No exclusivamente financiero, digamos, de operación y de desarrollo de lo que es el proyecto. Y como te digo, pues es una herramienta fantástica que yo recomendaría a todo el mundo antes de emprender con otra persona que la hiciera también, ¿no? Y entonces, bueno, se discuten luego si hay puntos que dicen, oye, ¿qué te referías con esto y tal y cual? Y ahí te da para valorar muy bien. Entonces, bueno, volviendo a nuestro proyecto ASOALMA, pues sobre esa idea inicial de cerrar la brecha que se produce cuando alguien fallece, nos sentamos a trabajar. Y lo primero que hicimos fue un montón de entrevistas a gente que había perdido a personas queridas, ¿no? O cercanas últimamente. Que además yo empecé y he nombrado el caso de mi padre, que es cuando empecé a pensar en esta idea. Pero después tuvimos el COVID. Y con el COVID, pues mucha gente ha tenido pues historias muy duras y muy inesperadas de fallecimientos prematuros, donde hay muchas cosas que se han perdido inesperadamente, ¿no? Y eso, pues, reforzó la idea de decir, oye, yo quiero hacer este proyecto, ¿no? Claro, tú hablas de la palabra legado.
hablamos siempre de la palabra legado, efectivamente. Luego se ha ampliado, ¿no? Pero la palabra legado, de hecho, nosotros cada elemento que una persona, un usuario de su alma crea, le llamamos un legado, ¿vale? De alguna manera. Legado que no tiene por qué compartirse cuando uno ya no está, porque el legado se va construyendo en vida y se puede ir compartiendo también. Son un poco esa especie de habilidades blandas que hay dentro de una familia o de un entorno, digamos, afectivo, que no tienen que ser, por así decirlo, vinculantes, pero que sí te gusta saber, oye, ¿cómo le gustaba al abuelo, por ejemplo, celebrar la Nochebuena? Claro. Esas son de las que, digamos, son más emocionales, a lo mejor. Pero ese tipo de cosas y ese tipo de legados también los puedes aplicar en relación con tus hijos cuando vivan tus situaciones vitales, ¿no? Por ejemplo, entonces, yo ahora que mis hijos dentro de poco van a empezar la universidad, pues a lo mejor estoy viviendo una serie de cosas o una serie de incertidumbres o una serie de elementos en mi vida que ellos van a pasar el día de mañana también. Entonces, puedo compartir con ellos, puedo hacer, y no tienen que ser cosas muy extensas, pero estoy seguro de que el día de mañana, cuando ellos pasen, si lo hubiera tenido cuando fui padre por primera vez, pues ya sería la bomba, ¿no? Porque cuando ellos sean padres por primera vez, o madres, podrían ver los miedos, las incertidumbres a las que yo me enfrentaba también cuando tenía su edad. Yo ahora ya tengo mucha experiencia y se lo cuento, pero no es lo mismo que ellos lo vieran también y entonces lo podría dejar ya creado y grabado. Es como una especie como de doctrina tuya. Sí, una especie de autobiografía que luego puedes compartir la parte que quieras con quien quieras en el momento que quieras. En este caso no estamos enfocando en los hijos, pero pueden ser un montón de cosas, ¿no? ¿Y el modelo de negocio de esto cuál sería? Porque es decir, ellos o ellas pueden acceder a esa, no sé si es una web, si está en la nube, ¿cómo es una web app, ¿no? Funciona como una app, pero no necesitas descargarte una app, ¿vale? Puedes acceder desde cualquier tipo de dispositivo electrónico con conexión a Internet, ¿vale? Y entonces, ¿cómo funciona? Y tú imagínate esto como si fuera una caja fuerte virtual, ¿vale? Donde yo tengo en una mitad esas cosas, esos legados que yo voy creando, que pueden ser por distintos motivos, porque son memorias, son reflexiones, son consejos en ciertos momentos de vida que van a tener aplicación en el futuro. Son información importante, yo qué sé, la casa de verano, ¿vale? Que esas cosas luego son muy útiles, son muy prácticas, ¿eh? Te dices, oye, mira, que la familia nos hemos comprado una casa. Entonces, tú ahí puedes coger y decir, oye, pues voy a subir las escrituras, voy a subir dónde están los cuadros de luz, dónde están las llaves de agua, quiénes son los que hicieron la casa, porque hay que no sé cuántos, quién en el ayuntamiento, no sé cuántos, qué cosas hay. Y al final he creado un legado que no sé cuándo lo voy a usar. A lo mejor, no sé si, pero si vendemos la casa, al que le vendamos, ya lo tenemos organizado y se lo podemos compartir, ¿vale? Si es porque alguno de nosotros ya fallece y hereda a alguien o porque, pues ya tenemos esa información que le va a hacer la vida infinitamente más fácil, ¿no? Y nosotros, cuando creamos esos legados, determinamos con quién y en qué momento lo vamos a compartir. Entonces, a lo mejor yo quiero compartirlo solo en caso de que me pase algo, ¿no? Anticipadamente o no. Entonces, pero yo ya lo tengo preparado. Entonces, como te decía antes, esa especie de caja fuerte virtual con mis contenidos importantes, lo que sí es importante es que su alma es para guardar cosas muy relevantes, ¿vale? O sea, no es un repositorio de cualquier cosa. Todos los elementos que están dentro de su alma están, como los americanos dicen, curated, ¿no? Son cosas importantes que tienen un objetivo, que puede ser emocional, que puede ser, pues eso, práctico, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues como te decía, tiene muchísimas utilidades. Yo, por ejemplo, ahora me sirve también, te decía antes, yo soy muy emocional, ¿no? La transición, digamos, de nuestros 4 años en la etapa de Estados Unidos, ahora yo sé que hay un montón de gente con la que he hecho un montón de cosas, muchas amistades que hemos hecho allí y que ya no los vamos a ver o los vamos a ver muy poco. Pero para mí han sido muy importantes, ¿no? En la vida. Y esta herramienta me sirve también para dejarles, no creas que son vídeos muy largos, son muy cortitos, pero que inciden mucho para que tengan ese recuerdo mío de siempre. Y Ignacio, ¿cómo? Sí. Yo creo que a lo mejor, no lo sé, pero a mí me encanta la idea, pero me gustaría saber
¿cómo, Sí. cómo la venderías a un inversor o cómo la venderías a un cliente? Porque también hace falta que haya una cultura de acceder o adquirir este tipo de aplicaciones. No creo tanto que tenga que ver con la cultura de, por ejemplo, poner últimas voluntades o cosas así, pero más con lo que tú dices del legado, pero no sé si eso aquí en España o en Europa, tú que también has estado... Tiene también que ver, pero ayuda mucho a esas cosas también. O sea, la validez legal, digamos, de aquello que subas, si pensamos ya en lo que es un legado más patrimonial, es de la jurisdicción de donde estés, realmente. Y sin embargo, Soalma es un proyecto totalmente internacional. Pero sí que tú puedes respaldar, a lo mejor yo tengo un testamento que digo, oye, yo quiero asegurarme de 100% de que la validez legal en España tal cual, y entonces voy al notario y lo hago. Pero tú en el notario no dejas todos los detalles de las cosas que quieres. A lo mejor hay un ajuar, hay una serie de cosas o hay una serie de explicaciones. Eso es intangible todo, mucho, ¿no? Claro. Pero hay una serie de explicaciones que tú querrías dar a tus potenciales herederos, a lo mejor, y que no se las quieres dar. Pero ¿cómo lo venderías? Es decir, porque yo creo que esto no hay que esperar a término para venderlo. Es decir, yo creo que esto que has dicho, tus amigos que no vas a volver a ver o has tenido una experiencia, no sé, en un campamento de verano. Incluso una persona, uno de nuestros hijos, que yo también tengo dos. Y eso, pues a lo mejor no los van a volver a ver, porque esto al final, la vida es muy, muy dinámica y estas cosas cuestan, lo dices, pero luego cuesta. ¿Cómo venderías esta aplicación? Mercantilmente, es decir, Sí. Bueno, primero, y tiene que ver un poco con el modelo de negocio, también decías, ¿no? ¿Cómo es el modelo de negocio y tal? Es un modelo de suscripción, ¿vale? Nuestros ingresos vienen por una suscripción anual, ¿vale? A nuestros servicios. Pero tenemos un servicio gratuito, ¿vale? Hay una cuenta gratuita que te da una cierta capacidad. ¿Para qué? Para que precisamente lo pruebes. Y aquí hay dos partes que se benefician. Por un lado es el que crea los legados, ¿vale? Digamos, a mí me gusta decir, el 40% del valor se lo lleva la persona que lo utiliza y que paga por ello y crea los legados. Y desde mi punto de vista, incluso más se lleva aquel con el que compartes, ¿vale? Entonces, y Soalma está pensado para transmitir a aquellos a los que quieres por el motivo que sea. Y como digo, puede ser información práctica y tal y cual, no solo sentimental. Entonces, si tú estás pensando en ellos, compartiré contigo, Juan, que lo regalas también, pero no solo se lo regalas, que eso es una de las cosas, por ejemplo, y vinculado a otro de mis experiencias anteriores de emprendimiento, ¿vale? Yo soy la persona que ideó la escuela Masterchef del programa online, ¿no? Es la escuela de la productora y tal. Entonces, ¿cuál era? No, que cómo lo vendes, cómo lo comercializas. Es decir... Vale, sí, estamos hablando del tema del regalo, ¿no? Sí. También. Entonces, vinculaba ahí la gran mayoría de las ventas del producto Escuela Masterchef se producía por el regalo, ¿no? También. Y luego lo disfrutaban pues las personas a las que se habían regalado, ¿no? Tiene mucho gancho como eso. ¿Quién puede regalar esto, por ejemplo? Y es uno de nuestros públicos target iniciales. Personas como tú y como yo, que tenemos hijos y todavía puede que nos quede algún padre también y que no queremos que muchas de esas cosas las perdamos y las podamos transmitir. Nosotros, por ejemplo, te pongo un caso muy concreto. Mi suegra, a la que adoro, me parece una persona maravillosa, escribió en 1977 un poema a Luarca, ¿no? Que es nuestro lugar de veraneo, donde nació mi mujer también, y un sitio que para nosotros es muy especial. Y a mí me pareció precioso cuando lo vi. Le dije, Ita, tienes esto, lo tenemos que transmitir a tus hijos, a tus nietos y a todos los que vengan. Y la manera más bonita, además, no es solo, porque solo hay una pieza de papel, y además pues es un papelajo, ¿no? Realmente. Pero lo que tienes que hacer es leerlo tú, además. Y vamos a tener el papelajo, vamos a tener el audio. Si quieres, podemos añadir alguna otra cosa y lo vamos a compartir con cada una de las personas que tú quieres. Y eso no tiene precio el día de mañana. Tú cuando recibes esto. Entonces, Soalma, hay una persona que sube
que comparte. Y cuando las personas ven el significado que tiene eso que han recibido y que además que saben que hay un sitio en el que específicamente ellos van a poder hacer y lo que otras personas vayan a querer compartir con ellos de manera importante, vas a decir, oye, esto tiene mucho valor para mí. Y esto me suena un poco también a una red social, ¿no? ¿O no? Es una red social muy privada, muy privada y muy propia, porque nunca va a haber likes, nunca va a haber aquello que yo creo como legado y comparto con otros, incluso aunque lo comparta con mis hijos, el consumo, entre comillas, no solo está protegido, además nosotros garantizamos nunca analizaremos lo que la gente sube o no sube. Si tú en Google Drive, en donde sea, ahí te están analizando absolutamente los contenidos que hay. Y luego, porque es otros modelos de negocio, ¿vale? ¿No? En el nuestro no, nosotros no vamos a analizar nunca el contenido porque es una herramienta privada y confidencial. Y no vamos a utilizar nunca nada de eso, ¿vale? Entonces, y el consumo, como te decía, se produce individualmente. Si yo comparto el poema que hemos dicho antes con las personas, porque yo al final he sido yo el que lo ha subido, ¿no? Y el que lo ha compartido con ellas, con todas esas personas. Ellos lo comparten individualmente, no saben realmente quién lo ha recibido o no, pero yo, que soy el generador de ello, sí que sé a quién se lo he compartido y que ellos lo consumen individualmente. ¿Tú podrías, por ejemplo, programar cuándo quieres que otra persona lo pueda disponer? Sí, si es antes, o sea, tú puedes, como te decía, cuando tú subes un legado, hay una serie de campos, ¿no?, que tienes que hacer. Puedes poner unos textos explicativos, puedes poner vídeos, puedes poner audios, todo muy fácil además, con cualquier tipo de dispositivo, o documentos o fotografías. Después tienes que determinar con quién, dentro de tu agenda de contactos, tu universo de contactos, le llamamos aquí, que siempre es gente importante. Nunca vas a poner a alguien que no es importante para ti. Y entonces los vas a poner. Y después vas a determinar cuándo lo quieres compartir. Ese cuándo puede ser o desde ya, a lo mejor, pues eso, el poema, pues lo quiero compartir ya. O a lo mejor en un momento futuro en el tiempo. Yo, por ejemplo, imagínate, todavía está lejos, pero el día de la boda de mi hija, ¿vale? Unas reflexiones sobre, oye, pues qué es lo que ha sido importante para que mi mujer y yo sigamos, que vamos a hacer 22 años de casados ahora mismo y es algo que realmente me hace muy feliz. Oye, pues para superar todas las dificultades que ha habido y que la vida del emprendedor trae muchas dificultades, ha tenido una paciencia infinita, que desde aquí le agradezco además. Pues a lo mejor quiero dejarle algo precisamente para que funcione, ¿no? Esas reflexiones para que funcione. Cuando yo ya sepa, puedo tener el borrador ya hecho. De hecho, hay cosas que yo ya tengo, es legado, el borrador ya hecho. Cuando sepa la fecha ya se la pongo y el día ese ocurrirá. Y puedo dejarlo también previsto para el día que se case y Dios no lo quiera, si de repente me pasa algo y ya no estoy, que ella lo pueda recibir si a mí me pasa algo, y ahí le puedo dar también la indicación de decir, oye, esto que te estoy compartiendo no lo mires hasta tal fecha, ¿vale? Porque es lo que quiero. Entonces, tú sí lo puedes a través de, ya está configurada de esa manera para que tú puedas elegir el momento en el que quieres hacerlo. A lo mejor hay cosas que no quieres salvo en el día que no estés. Claro. A lo mejor esas reflexiones, si estoy vivo, que lo normal es que estuviera vivo, se las haga directamente de viva voz. Siempre decimos, oye, su alma no sustituye, te complementa. Bueno, es que y todo lo que puedas transmitir de cariño y sentimiento, hazlo siempre en vivo y en directo también, ¿eh? Claro, o sea, por supuesto. Hazlo siempre. Pero que esta herramienta te permite también, Internet te permite también tener esta capacidad, digamos, 4.0 de poder incluso programar y en vez de tenerlo en un documento aquí, que habría que abrir una caja fuerte, que tal, que bueno, el diario donde está, por ejemplo, una reflexión que a lo mejor no es apropiado decirlo en este momento o dentro de 6 meses, porque sabes que tiene, pues poderlo hacer en un momento más programado, que eso te da mucho desahogo también emocional, porque no lo vas a dejar en el limbo, sino que tú ya tienes una programación de cuándo lo vas a enviar. Me ha venido a la cabeza una cosa que he hablado con un amigo del cole, cuando le conté la idea también y me dijo, oye, esto también es muy interesante para la relación de gente que está separada con sus hijos. Y dice, porque tienen
más dificultad a lo mejor para decirles o dejarles ciertas cosas que son importantes en su día a día cuando están con los niños adolescentes. Y como es una herramienta que se consume en tranquilidad, en momentos de reflexión, a lo mejor hay cosas que tú les puedes transmitir, se las pones y dices, hijo, míralo cuando tú tal, no recuerdas, que a lo mejor produce fricciones si lo estamos hablando directamente con ellos, pero pueden acceder a ello y pensar sobre ello totalmente de manera íntima. Y al final tú como padre, a lo mejor lo que quieres es transmitirle esas ideas, esa visión que tienes o esas experiencias y que a lo mejor no las quieren ver contigo. Hay una cosa importante también en SOALMA y es que el destinatario siempre decide si quiere acceder o no. ¿Vale? O sea, es decir, un segundo, Ignacio, que me gustaría saludar a nuestro socio Hugo Barceló, que acaba de llegar. Bien, gracias, Hugo, por haber venido. Noelia Martínez, responsable de Relaciones Institucionales. Está aquí. Ignacio, y esto que a mí me parece que debería conocerlo mucha gente, ¿cómo vas a hacer para que lo conozca mucha gente? Pues mira, durante el primer año constituimos la sociedad el año pasado y hemos estado desarrollando el MVP, ¿no? Que es un producto ya está totalmente integral, añadiremos muchas cosas, tenemos una cantidad de cosas en el pipeline enorme. Pero ya ha llegado el momento ahora de darle divulgación, de hablar de ello y de vender nuestro libro, ¿vale? Vender nuestro libro, que estamos convencidísimos y cada persona con la que hablamos ve el gran valor que tiene. Aquí hay una persona que te puede ayudar a eso. Sí. Espero Jiménez, responsable de Tunas de la cadena SER y redactor jefe. Sí. Seguro que... Luego hablamos también, porque curiosidades de la vida, tengo un gran amigo de radio de la cadena SER con el que he compartido preciosos partidos de tenis en Washington. Y te comentaba por dónde íbamos. ¿Cómo escalarlo? Vale, sí. Entonces, hemos hecho eso y ahora ya estamos en la fase de divulgación. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos empezado a presentarnos a premios, por ejemplo, también, que nos da divulgación. De hecho, a vosotros os hemos conocido como parte de las oportunidades que abre, pues en este caso, los Startup Awards de GBO, que se celebraron en mayo en la Universidad Instituto de Empresa EA University. Y bueno, pues ahí fuimos el tercer premio. En los premios Expansión de 2023 también nos presentamos, que además no teníamos todavía ni la app lanzada, o sea, solo existía la página web y llegamos a finalistas de nuestra categoría, ¿no? Lo cual me hizo especial ilusión porque yo trabajé también en el grupo Recoletos, me fui justo cuando cambió a unidad editorial y guardo un precioso recuerdo de ahí. No solo guardo un precioso recuerdo, sino que además una de las cosas que ocurrió y que casi fue como el clic definitivo de este proyecto lo tienes que hacer, fue que el marido de una prima de mi mujer trabajaba en infografía en el grupo Recoletos, cuando yo también, y nos llevábamos fenomenal, era un tipo cariñosísimo, Pablo, ¿no? Y en 2021 se nos fue. Bueno, no le puedo saludar porque ya no está, porque en 2021 se nos fue de una manera muy inesperada con un cáncer muy rápidamente, ¿no? Pero es donde dije, y además se produce la circunstancia de que él siempre es la persona que había hecho los logos de mis empresas, ¿sabes? Y de mis proyectos y tal cual. Y entonces, bueno, pues para mí es una persona muy especial. Y siempre que veo SOALMA digo, joder, me habría encantado a él, no sé dónde está, en el cielo seguro, pues estará viendo y estará disfrutando de esto y me acuerdo mucho de él, ¿no? Realmente. Y entonces, bueno, pues te decía lo del premio Expansión, este otro, nos hemos presentado a otros de French Tech que nos han premiado en la de crecimiento, ¿no? En la categoría de crecimiento hace 3 semanas también, y estamos también pues en esa fase también. Y estamos empezando un plan de PR, ¿vale? Donde pues en breve deberíamos estar en muchas radios, ¿vale? También hablando del tema, porque es un tema muy relevante y que además, te digo, aparte del valor intrínseco y centrándonos un poquito en a quién nos vamos a dirigir inicialmente, pues los que más nos interesan inicialmente también es aquellos que tienen menos tiempo, a lo mejor para poder utilizar el valor de SOALMA y dejar a los demás. Entonces nos interesan mucho también las personas mayores, nos interesan mucho las residencias de mayores, personas que ofrecen esos servicios también de cuidados, porque además el hecho de pensar
en esas personas a las que quieren, cuando ya están en las fases finales de la vida, y el dejarles esos recuerdos les ayuda cognitivamente a mantenerse frescos, ¿no? También. Entonces, bueno, pues ahora lo que tenemos es una gran labor también. Y de padres a hijos también. Y de padres a hijos también. Es que esa labor me parece también muy interesante porque les permites transmitir todo eso que has dicho. Me ha encantado la idea de decirles dónde está el cuadro de las luces de la casa de veraneo. Bueno, esa es de práctico total. Claro, ¿no? con quién tienen que hablar si hay una avería del agua, ese tipo de cosas. Comentabas antes el tema de la internacionalidad también. Soalma es un proyecto internacional desde el principio. No solo porque sirve para cualquier persona, sino además nosotros, pues los socios, Fara es americano-canadiense, como os he contado antes también, yo soy español, nuestro socio tecnológico también es español, pero trabajamos muchísimo luego, pues estamos trabajando con una persona de Portugal, tenemos otra canadiense también que colaboran con nosotros, estamos hablando también con otros alemanes, ¿no? Es decir, combinamos muchísimo, además porque creemos que nos enriquece mucho. Uno de los factores, por cierto, en cuanto a Fara y yo, digamos que somos los que ideamos inicialmente el proyecto, es nuestras situaciones vitales son totalmente distintas. Yo soy un tío muy tradicional, muy familiar, con mis 4 hijos, tal cual. Fara es bastante más joven que yo, es mujer, le da otra visión a las cosas y no tiene una situación vital como la mía, sino es ella, ¿no? También. Y entonces, bueno, pues es súper enriquecedor, porque a lo mejor me empeño en cosas y digo, oye, que te está faltando esto, o te está faltando lo otro, o tenemos que ver esto más allá. Y una pregunta que me gustaría hacerte, Ignacio, si tú crees que para llegar a cristalizar un proyecto como este, ¿tú recomendarías o has tenido antes formación previa para emprender? ¿En qué lugar pondrías la formación en el emprendimiento? A mí me parece fundamental. Tienes que saber lo que es una empresa. Tienes que saber lo que es tener que pagar a fin de mes, pagar las facturas, no ya solo las tuyas propias de tu vida, sino de las anteriores. Yo te puedo decir que todos los proyectos empresariales que he iniciado han tenido anteriores a este, que he iniciado, han tenido éxito empresarial, lo cual no quiere decir que hayan tenido éxito económico o que a lo largo de la vida no hayan tenido unas dificultades inmensas. Eso está en el emprendimiento. También, y eso está en el emprendimiento, efectivamente. Lo que sí que, como decía antes, tienes que ser muy equilibrado, tienes que saber dónde te estás metiendo. Luego cada uno es cada uno. Yo soy de los que en mis proyectos soy el último. A mí me importan las personas a las que contrato o con las que contamos siempre, y el que pone riesgo soy yo, ¿no? Digamos. Pero hablábamos antes de la importancia de la experiencia. Yo antes de empezar a emprender también empecé a trabajar, terminé en el 98, ¿no? En la universidad. Yo estudié en ICADE, programa de 3 de Derecho y Empresas. Y luego estuve trabajando en consultoría estratégica 3 años, en Andersen Consulting, entonces luego tuvo el cambio de nombre a Accenture. Y después es cuando hice el MBA. El MBA que para mí fue un life changing, ¿no? También, y que me abrió muchísimo el tema del emprendedor. Yo antes no había pensado jamás, ¿no?, en ser emprendedor, pero allí hay un caldo de cultivo brutal, espectacular. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, os sonará BlaBlaCar, por ejemplo. BlaBlaCar está fundado por un INSEAD también. Tienes Smartick, ¿no? Smartick de matemáticas por internet, es otra persona de mi promoción también. Payflow, ahora que ha conseguido es un unicornio, yo creo, también en anticipo, creo, del salario, ¿no?, en empresas y tal y cual, pues también es otro. Hay un carácter emprendedor muy grande, pero es muy importante esa experiencia previa. Igual que yo también soy un defensor de que los MBAs, por ejemplo, hay que hacerlos después de haber trabajado un poquito para que sepas de qué va la historia, un poco, para que sepas lo que es el día a día, pues también creo que puedes aportar mucho más cuando sabes y cuando ya tienes cierta experiencia, ¿no? Es verdad que siendo muy joven, ya tienes ideas más locas, a lo mejor, o más, y no tienes esos frenos, a lo mejor, que puedes tener, pero sí es bueno tener ese balanceo de, a lo mejor, si tienes unas grandes ideas, pero tienes a alguien que te
pues como yo, en este caso con Fara, en cuanto a pues, equilibrio efectivamente, distintos para unas cosas o para otras. Entonces eso, yo trabajé en consultoría estratégica, hice mi MBA, luego trabajé en otras consultoras, me recuerdo en su día con Make a Team, que era una empresa que había montado Valdán o Corbalán, aquellos que tenemos ya unos años, pues para nosotros significan mucho, ¿no? Corbalán creo que fue base del Real Madrid y además fue de los que dieron la medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles en el 84, ¿no? Tenía 10 años entonces, pero vamos, me acuerdo perfectamente que nos levantamos a las 4 de la mañana, para mí aquello, claro, con 10 años, levantarte a las 4 de la mañana es una cosa muy dura, ¿no? Y muy rara, pero aquello lo merecía, ¿no? Entonces, bueno, pues distintas experiencias. Luego ya entré en el Grupo Recoletos y a partir de 2007, que es por motivo familiar, nos movimos a Brasil, motivo familiar, y también, en realidad yo también lo deseaba porque era cuando podía emprender, ¿no? Digamos, era como, oye, pues el día que podamos movernos por motivo profesional, yo intento la iniciativa y te da mucho. Y luego de cada proyecto aprendes un montón de cosas, ¿eh? Nosotros tenemos aquí un poco la filosofía de que no dure más de una hora, y más más hoy, que juega España a las 9, pues os agradezco mucho que hayáis venido hoy. Pero sí me gustaría que, aparte que ya has adelantado algunas, que dieras alguna recomendación para todos aquellos que nos están viendo, porque aquí también nos gustaría que España, que ha sido un país donde normalmente o tradicionalmente, mejor dicho, el talento no iba al emprendimiento, por muchas cosas que tú has afirmado. Sí. ¿Qué consejo darías a todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que han tenido siempre ese sueño, pero que a lo mejor todavía la cultura en España es muy, muy propensa pues, a que, bueno, que si el fracaso lo ven con cierta culpabilidad? Tú decías, tienes que tener el apoyo familiar para poder emprender. Y luego también, desde el otro punto de vista, no emprender sin formación práctica, que es un poco lo que hacemos aquí en el instituto, de decir, oye, no viene en ningún manual, hay cosas que no vienen en ningún manual. De esas, ¿cuáles te gustaría a ti transmitir a toda nuestra audiencia? Bueno, pues yo les diría que los proyectos al final son una maratón muchas veces, ¿vale? Entonces, que si están bien planteados, con razonamientos lógicos y están bien construidos los equipos son fundamentales y bien equilibrados, como decíamos, lo que tienes que intentar es que ese equilibrio siempre se mantenga, no ser impaciente, ser flexible, pero a la vez tener muy claro el objetivo que quieres construir, y como ese objetivo que tienes que construir idealmente es sólido racionalmente, no hace falta luego dar bandazos. Sí, es verdad que luego tienes que ir corrigiendo, encuentras cosas que luego te abren otras oportunidades. Nosotros, como te digo, de nuestra idea inicial a lo que es Soalma, que es mucho más amplio, hay un trecho muy grande. Pero nosotros también sabemos, esto es una maratón. Esto es una maratón que cuando emprendes luego, además, no todos son éxitos. A lo mejor, oye, te presentas a premios y no te dan premios. Oye, pues lo que sí que tiene que darte es esa food, de decir, oye, vamos a pensar un poquito a ver qué es lo que puede estar faltando. Vamos a mirar también, pero siempre manteniendo que esto es una carrera de fondo. Si está bien planteado, y yo en Soalma lo tengo clarísimo. No sé si llegaremos a tener muchos usuarios muy poquito tiempo o esto, pero que el valor que generamos es brutal, estoy absolutamente convencido de ello. Y que haciendo bien las cosas llegaremos a conseguir generar mucho valor, que es lo que queremos también, es fantástico. Y huiría del oportunismo, ¿vale? Diría, no ir a por cosas que realmente no sientes. Yo, como te decía, yo soy muy sentimental. Para mí los proyectos tienen que tener un porqué.
y un para qué, y luchar por ello. Y un por qué y un para qué no tiene por qué ser sentimental ni nada, puede ser una compañía de energía. O sea, sí, otro de mis amigos de INSEAD montó, creó una empresa en 2015 de energía de cero y a día de hoy da empleo a más de 500 personas, ¿sabes? Y es una referencia en temas de renovables, ¿no? Es un fuera de serie y su socio también. Y bueno, pues eso es lo que te puedo decir. Pues oye, muchísimas gracias. A mí si me das carrete, podemos aquí seguir horas y horas, pero efectivamente me tienes que cortar. Pues, oye, pues te agradezco mucho tu presencia hoy aquí, además con tu familia, con tu socia Farah. Y bueno, muchas gracias por haber venido hoy al instituto, que esta es tu casa, como ya te hemos dicho. Y nada, venid cuando queráis y muchas gracias por dedicar tu talento y tu valioso tiempo a estar hoy con nosotros en un martes más de emprendimiento. Así que muchas gracias a todos y hasta el próximo martes de emprendimiento. Gracias. Muchas gracias.